Un compañero de clase de Jungkook se volvió tema de conversación entre los fans después de compartir una curiosa anécdota sobre los años escolares del cantante. Aunque ARMY lleva más de una década siguiendo cada detalle de la vida y carrera de los miembros de BTS, esta historia sorprendió a muchos, porque muestra un lado muy tímido de Jungkook antes de convertirse en una estrella mundial. Según relató la persona que aseguró haber estudiado con él, Jungkook tenía la costumbre de llevar el flequillo tan largo que prácticamente le cubría los ojos durante las clases. Esto llamó la atención de varios estudiantes, quienes incluso llegaron a preguntarse si tenía algún problema ocular o si estaba ocultando alguna lesión. Como el cabello tapaba gran parte de su mirada, muchos compañeros no podían ver bien cómo eran realmente sus ojos. La situación cambió un día, cuando, de acuerdo con el relato, una profesora le pidió que se apartara el cabello de la cara. Fue entonces cuando los estudiantes pudieron ver sus ojos con claridad por primera vez. El excompañero recordó que la reacción fue inmediata, ya que muchos quedaron impresionados por lo bonitos que eran. Según contó, el comentario sobre los ojos de Jungkook se extendió rápidamente entre los alumnos y durante un tiempo no se hablaba de otra cosa. La publicación también señala que, después de recibir tanta atención por ese detalle de su apariencia, Jungkook volvió a cubrirse los ojos con el flequillo. El excompañero interpretó esto como una muestra de la personalidad reservada que tenía en aquella época. De hecho, recordó que incluso años después seguía teniendo muy presente esa imagen, porque, según él, los ojos de Jungkook eran una de las características más llamativas de su rostro. En el mensaje compartido en Internet, la persona escribió que todavía recordaba perfectamente aquel momento. También comentó que Jungkook ya destacaba por su apariencia cuando era estudiante y que era evidente que llamaba la atención entre sus compañeros. Sin embargo, la historia no presenta ninguna situación de acoso escolar real ni describe conflictos graves dentro del colegio. Lo que ocurrió, según el relato, fue que muchos estudiantes comenzaron a hablar constantemente de sus ojos después de verlos, algo que llevó a Jungkook a volver a esconderlos detrás de su cabello. Tras la difusión de esta anécdota, numerosos fans reaccionaron con ternura al imaginar a un Jungkook adolescente intentando pasar desapercibido. Muchos destacaron que resulta curioso pensar que una de las figuras más famosas del K-pop mundial fuera en realidad un estudiante bastante tímido que prefería ocultar uno de sus rasgos más llamativos. Algunos internautas incluso bromearon diciendo que Jungkook sufría por ser demasiado guapo, aunque estos comentarios fueron hechos en tono humorístico. La historia original simplemente cuenta que sus compañeros quedaron impresionados por sus ojos y que él parecía sentirse más cómodo cubriéndolos con el flequillo después de recibir tanta atención. La anécdota terminó convirtiéndose en una conversación muy popular entre los fans, porque ofrece una pequeña ventana a la personalidad de Jungkook antes de la fama. Hoy en día, sus ojos son considerados una de sus características más reconocibles y aparecen constantemente en fotografías, videos musicales, sesiones fotográficas y presentaciones en vivo. Por eso, muchos seguidores encontraron especialmente interesante descubrir que hubo una época en la que el propio Jungkook intentaba ocultarlos durante sus años escolares.
Un hombre de unos 50 años en Corea del Sur terminó enfrentando consecuencias legales bastante serias después de publicar una amenaza relacionada con un evento de BTS. Lo que comenzó como un comentario escrito en Internet acabó convirtiéndose en un caso que involucró a la policía, a los tribunales y ahora incluso a una demanda por daños y perjuicios. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la policía surcoreana anunció que exigirá una indemnización económica a este hombre, identificado únicamente con la inicial A, debido a los gastos y recursos que tuvieron que movilizarse a raíz de sus publicaciones. La cantidad que deberá pagar ronda los 2,28 millones de wons, una suma que las autoridades buscan recuperar como compensación por los costos derivados de la investigación y de las medidas de seguridad que tuvieron que implementarse tras la amenaza. Todo se remonta al 19 de marzo, apenas 2 días antes de un importante concierto de BTS que se iba a realizar en la zona de Gwanghwamun. En ese momento, las autoridades y los organizadores ya estaban preparando amplios operativos de seguridad y control de tráfico debido a la enorme cantidad de personas que se esperaba que asistieran al evento. Como suele ocurrir con las actividades relacionadas con BTS, miles de fans estaban pendientes de cada detalle y las publicaciones sobre la organización del evento recibían una gran atención en redes sociales. Fue precisamente en una publicación de Instagram relacionada con las medidas de tránsito para el concierto donde el hombre escribió varios comentarios considerados amenazantes. Entre ellos, hubo uno que llamó especialmente la atención de las autoridades porque mencionaba la posibilidad de utilizar gasolina para provocar un incendio. Según la información revelada, el comentario decía que llenaría una botella de agua con gasolina y la arrojaría. Aunque algunas personas podrían pensar que escribir algo en Internet no tiene consecuencias reales, las autoridades surcoreanas tomaron la situación muy en serio desde el primer momento. Esto se debe a que cualquier amenaza relacionada con un evento masivo representa un riesgo potencial para la seguridad pública. Cuando se trata de concentraciones donde pueden reunirse miles o incluso decenas de miles de personas, los cuerpos de seguridad no pueden darse el lujo de ignorar comentarios de este tipo, incluso si posteriormente resultan ser amenazas falsas. A raíz de la publicación, la policía inició una investigación para identificar al responsable y evaluar el nivel de riesgo. Este tipo de casos suele implicar la revisión de registros digitales, seguimiento de actividad en línea y coordinación entre distintas unidades especializadas. Además, las autoridades tienen la obligación de reforzar ciertas medidas de seguridad cuando reciben advertencias o amenazas que podrían poner en peligro a los asistentes de un evento público. Por ese motivo, la publicación no fue considerada una simple broma de mal gusto. Las autoridades determinaron que la amenaza había generado preocupación pública y había obligado a destinar recursos humanos y materiales adicionales para garantizar la seguridad durante el evento. En otras palabras, aunque finalmente no se produjera ningún ataque, la sola existencia de la amenaza tuvo consecuencias reales para los organismos encargados de proteger a la población. El caso llegó a los tribunales y el mes pasado se emitió una sentencia. El hombre fue declarado culpable de intimidación pública, un delito que sanciona conductas que generan miedo o alarma social mediante amenazas o acciones que ponen en riesgo la tranquilidad de la comunidad. Como resultado, recibió una condena de 10 meses de prisión.
Sin embargo, la pena quedó suspendida durante 2 años. Esto significa que no ingresará inmediatamente en prisión, pero permanecerá bajo determinadas condiciones durante ese periodo. Si cumple con las exigencias establecidas por la justicia y no comete nuevos delitos, podría evitar cumplir efectivamente la condena. No obstante, la sentencia sigue figurando como una sanción legal y representa una advertencia seria sobre las consecuencias de este tipo de conductas. Lo que hace que el caso siga siendo noticia es que la historia no terminó con la sentencia penal. Ahora la policía también ha decidido reclamar una compensación económica. Según las autoridades, los recursos utilizados para responder a la amenaza generaron costos que no deberían recaer sobre el Estado ni sobre los contribuyentes, sino sobre la persona que provocó la situación. Este tipo de demandas buscan enviar un mensaje claro. Las amenazas publicadas en Internet pueden tener repercusiones muy reales. En muchas ocasiones, cuando se anuncia una posible agresión, un incendio o cualquier otro acto peligroso relacionado con un evento multitudinario, las autoridades deben actuar como si la amenaza fuera creíble hasta demostrar lo contrario. Eso implica movilizar personal, reforzar controles, realizar investigaciones adicionales y destinar tiempo y recursos que podrían haberse utilizado en otras tareas. La noticia también ha generado reacciones entre los seguidores de BTS. Muchos fans han señalado que la seguridad en eventos masivos debe ser una prioridad absoluta. Y que cualquier comentario que sugiera violencia merece ser investigado. Otros han destacado que situaciones como esta demuestran por qué las autoridades suelen responder de manera rápida cuando aparecen amenazas en línea relacionadas con artistas de fama mundial. BTS, por supuesto, no estuvo involucrado directamente en el incidente. Sin embargo, debido a la enorme popularidad del grupo y al gran número de personas que suelen asistir a sus eventos, cualquier amenaza vinculada a una actividad relacionada con ellos recibe una atención inmediata por parte de las autoridades. La prioridad siempre es garantizar que los asistentes puedan participar de forma segura y evitar cualquier situación que pueda generar pánico o poner vidas en riesgo. En definitiva, este caso terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo una publicación hecha en redes sociales puede derivar en consecuencias legales importantes. El hombre no solo fue condenado por intimidación pública, sino que ahora también deberá enfrentarse a una reclamación económica por los gastos ocasionados. Para las autoridades, el mensaje es claro. Las amenazas relacionadas con la seguridad pública, incluso cuando se realizan detrás de una pantalla, pueden dar lugar a investigaciones, juicios, condenas y obligaciones de compensar los daños provocados.